Si hay algo en lo que destaca Perú, eso es precisamente en su industria minera. Perú está en el ojo del mundo y todo por una razón muy importante. El país posee una de las mayores riquezas mineras del planeta y podría convertirse clave para un futuro de la tecnología, la energía y la economía global, así como lo escuchas. Hoy más que nunca el mundo mira a Perú con expectativa, pero vamos a ver el video, dejen su like, suscríbanse, así que vamos allá mi gente, ya tú chave. Perú se encuentra una vez más en el centro de la atención mundial. Entre elecciones polémicas, crisis política, tensiones geopolíticas y una pelea global por el cobre, el país atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. Este video explica cómo la inestabilidad institucional, la minería y los intereses de potencias como China y Estados Unidos podrían definir el futuro del Perú y también impactar a la economía mundial. Además, muestra el enorme potencial que tiene el país para convertirse en una potencia minera clave en la nueva era tecnológica. Los dejo con este interesante video. Amigos, Perú celebró elecciones el pasado día 12 de abril. Vale, hasta aquí todo normal. El problema es que semanas después el país sigue sin saber quién competirá en la segunda vuelta. Sí, lo habéis escuchado bien. Las autoridades han avisado de que los resultados definitivos podrían no conocerse hasta mediados de mayo, así que todo apunta a que el camino hasta la segunda vuelta del 7 de junio va a ser movidito. ¿El motivo? Recuentos lentos, papeletas impugnadas y un sistema electoral que está empezando a hacer completamente aguas. OMPE informó que más de 63.000 electores se vieron afectados por retraso de material electoral en Perú. De acuerdo con el reporte oficial, la contingencia impidió la apertura de 211 mesas de sufragio distribuidas en 15 locales críticos. Las irregularidades han sido tan serias que el propio Jurado Nacional de Elecciones de Perú ha denunciado a altos cargos del organismo electoral. Vamos, que la palabra fraude empieza a sobrevolar el ambiente en un país que lleva años en caída libre institucional. Y no estamos exagerando. Ojito con los datos, fijaos, Perú lleva ya 8 presidentes desde el año 2016. El 90% de la ciudadanía está insatisfecha con la democracia y últimamente ha tenido algunas de las presidencias más impopulares de todo el planeta. Pues bien, el caso es que en la primera vuelta hubo 35 candidatos compitiendo por pasar al segundo round. Todo esto en un momento en el que cada voto podría ser completamente decisivo. Los inversores mineros están nerviosos por la situación política en Perú mientras se prolonga el recuento de votos, según analistas. Y bien, con más del 93% del voto escrutado, hay algo que ya está claro, y es que Keiko Fujimori, la eterna candidata conservadora y la hija del expresidente Alberto Fujimori, ya tiene asegurado su puesto en la segunda vuelta. Porque, amigos, si algo está claro es que Keiko no va a parar hasta que se haga con el poder. Y si no, pues lo seguirá intentando una y otra y otra y otra vez. Porque, ojito, Keiko lleva ya presentándose en 4 elecciones consecutivas a la presidencia. Lo lleva intentando desde hace 15 años. En 2011 perdió en segunda vuelta contra Ollanta Humala, en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski, en 2021 contra Pedro Castillo. Y ahora aquí estamos de nuevo. Esta vez ha obtenido un 17% de los votos en la primera votación, una cifra que se queda muy lejos del 50% necesario para ganar en primera vuelta, y que a ver, tampoco parece particularmente alta teniendo en cuenta que es una candidata tan experimentada. En cualquier caso, sea como sea, la clave de todo está en la pelea por el segundo puesto que está literalmente en el aire. Y es que aquí tenemos dos contendientes muy igualados. Por un lado tenemos a Roberto Sánchez, un candidato de izquierdas con aproximadamente el 12% de los votos, y por el otro a Rafael López Aliaga, un candidato muy conservador con el 11,9%. La diferencia hoy por hoy entre ambos candidatos es de apenas unos 14.000 votos en un país de más de 30 millones de habitantes y donde, recordemos, 63.000 votantes no pudieron ejercer su derecho al voto por falta de material electoral. Es decir, que básicamente lo que estamos viendo es un empate chapucero cuyo desenlace, mucho ojito, podría tener consecuencias gigantescas en las cadenas de suministro global. Porque, ¿qué os voy a contar? Si hay algo en lo que destaca Perú, eso es precisamente en su industria minera. Es la actividad más importante y estratégica del país. Y amigos, aquí la cosa es cuando se pone inquietante. Porque, veréis, Sánchez propone lo que él llama la minería social, una con mucha más regulación, más participación del Estado, más impuestos y más control comunitario. Claro que Aliaga tampoco se queda callado. En concreto, este candidato conservador ha planteado que el Estado revise las concesiones mineras y revierta aquellas que no se estén ejecutando y las redistribuya.
López Aliaga propone revocar algunas áreas mineras en Perú. La industria minera ve con alarma la postura del candidato. Y esto, pues, tiene dos caras. Por un lado, sí, tiene sentido meter presión a la industria para que ejecute las inversiones pendientes. Pero, por otra parte, hay un problema y es que muchas de esas inversiones no se están materializando por trabas de los gobiernos locales y regionales, de las comunidades y, en muchos casos, por la minería informal. Traducción, que sea como sea, el modelo minero del Perú está en cuestión y los mercados están ya contando el riesgo. Fijaos, desde las elecciones, el sol peruano se ha convertido en la moneda con peor desempeño de toda América Latina. Los bonos gubernamentales han caído y los inversores empiezan a estar inquietos. Claro que ahí no termina toda la historia, porque para colmo, en el Perú del desastre institucional de los últimos años, ha comenzado a librarse también otra batalla, en este caso una de corte geopolítico. Durante años, la debilidad institucional del Perú ha permitido decisiones estratégicas sin apenas supervisión. Esa al menos es la crítica que se está formulando en muchos círculos, empezando por Washington. Y es que este sería, por ejemplo, el caso del puerto de Chancay, un megaproyecto controlado mayoritariamente, concretamente al 60%, por la empresa china COSCO. Un puerto que no solo es clave para el comercio, sino que además ha sido designado como puerto privado de uso público, una figura única en el país que reduce la capacidad de control del Estado sobre un activo que puede resultar llegar a ser crítico. Y este no es el único caso. En el sector eléctrico, por ejemplo, varias empresas estatales chinas han terminado controlando prácticamente toda la distribución en Lima. Sin duda, tenemos una visión geopolítica diferente respecto a China en comparación con Washington. Hoy, China es el principal socio comercial del Perú y contamos con una comunidad china consolidada que forma parte de nuestra identidad como peruanos. Y ya os digo que a Washington todo esto no le está haciendo ninguna, pero que ninguna gracia. Choca frontalmente con su nueva estrategia de control total para las Américas y por eso ya se están moviendo. Fijaos, en enero los Estados Unidos designaron a Perú como aliado principal no miembro de la OTAN, un movimiento pensado para ampliar su influencia. El objetivo, frenar la de China, asegurar las cadenas de suministro y sobre todo garantizar el acceso a los minerales críticos de este país. Y es que aquí llegamos al punto clave en toda esta historia, lo que hace que estas elecciones vayan a ser muy, pero que muy especiales. Perú reautoriza el proyecto de Southern Copper, valorado en 1.800 millones de dólares, en medio del caos electoral. Mientras no se sabe todavía quién demonios va a gobernar, ya se ha desbloqueado uno de los proyectos mineros más importantes del país. Un proyecto que llevaba más de 10 años bloqueado entre revisiones técnicas, protestas sociales y dudas regulatorias. Y es que Tía María es una mina que producirá 120.000 toneladas de cobre al año durante los próximos 20 años. Southern Copper es norteamericana, su sede está en Phoenix, Arizona, y es la tercera minera más valiosa del mundo, con una capitalización de unos 160.000 millones de dólares. Aunque lo cierto es que está controlada por el Grupo México de Germán Larrea y familia, una de las mayores fortunas de México, pero bueno, eso es otra historia. La pregunta es, ¿por qué los inversores Estados Unidos y China están de repente tan pendientes de estas elecciones? ¿Qué hay realmente detrás de estos comicios y detrás del cobre peruano? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver todo esto con algo tan aparentemente lejano como la revolución tecnológica y la inteligencia artificial? Pues amigos, prestad mucha atención a todo lo que viene. El tesoro que el mundo necesita. Bien, para entender por qué las elecciones de Perú tienen nerviosos a medio sector minero mundial, primero tenemos que entender una cosa muy sencilla. Y es que Perú no es solo un país con cobre, Perú es uno de los grandes titanes de esta materia prima en todo el planeta. Una parte enorme de su economía, de su comercio exterior y de su papel en el mundo dependen precisamente de este metal rojizo que durante décadas parecía aburrido, pero que ahora de repente se ha convertido en una especie de petróleo del siglo XXI. Y es que, ojito, este país produce aproximadamente 2,4 millones de toneladas de cobre al año, lo que supone cerca del 12% de la capacidad prevista de suministro mundial de cobre. De esta forma, Perú es el tercer productor mundial, solo por detrás de Chile y la República Democrática del Congo, aunque eso sí, cuenta con las segundas mayores reservas conocidas del planeta. Porque sí, en cuanto a reservas, Chile es el número 1 con unos 190 millones de toneladas, pero en segundo lugar aparecen Perú y Australia con unos 100 millones de toneladas cada uno, aunque claro, no podemos olvidar que Australia es unas 6 veces más grande que el Perú, es decir, que en Perú tienes una concentración de cobre absolutamente brutal. ¿El problema? Pues que aunque el país tiene una red minera muy sofisticada, con grandes operaciones repartidas desde zonas desérticas de la costa hasta regiones andinas de gran altitud, el crecimiento se ha ido frenando en los últimos años. Desde 2018, de hecho, no se ha inaugurado ninguna gran mina nueva en el país y se estima que unos 7.000 millones de dólares en proyectos de cobre están paralizados por la minería ilegal. Y mientras tanto, según el Instituto Peruano de Economía, las exportaciones ilícitas de minerales
ascienden a miles y miles y miles y miles de millones de dólares cada año. Es decir, para entendernos, en un momento en el que el mundo está peleando por el cobre, Perú lleva años sin abrir una gran mina nueva. Es algo así como tener una fábrica de agua en mitad del desierto y no encontrar la llave de la puerta. Aún así, la minería sigue siendo una columna vertebral de la economía peruana. El sector genera alrededor de 270.000 empleos directos y más de 1,6 millones de puestos de trabajo en total, así que poca broma. Estamos hablando de una de las principales fuentes de desarrollo económico y empleo formal. Aquí, amigos, encontramos a gigantes internacionales como Glencore, Anglo American, Freeport o MMG que tienen operaciones enormes conectadas por redes logísticas que llevan el mineral desde zonas remotas hasta los puertos del Pacífico. Es decir, Perú tiene el mineral, tiene las empresas, tiene la geografía y lo más importante, tiene el mercado esperando. Fijaos. Cerca del 70% de la cartera minera nacional está enfocada en el cobre. Si Perú lograse desbloquear sus proyectos, no solo podría crecer, podría cambiar de liga. Perú podría liderar producción mundial de cobre si activa su cartera minera. El país tiene el potencial de pasar del tercer al primer lugar global si impulsa el 70% de proyectos valorizados en más de 64.000 millones de dólares. Según Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el país podría convertirse en el primer productor mundial de cobre si logra activar al menos el 70% de su cartera de proyectos mineros. Y el momento, amigos, no podría ser mejor. Porque, como os decía antes, el cobre se ha convertido en un recurso esencial para la transición energética, la electrificación, el desarrollo tecnológico y también incluso para la inteligencia artificial y los centros de datos. Y es que este metal rojizo ha adquirido un rol clave en la economía mundial. Oportunidad para Perú. Demanda mundial de cobre crecerá 50% hacia el 2040 por electromovilidad e inteligencia artificial. Según un informe de Standard & Poor's Global, la demanda mundial de cobre pasará de unos 28 millones de toneladas anuales en 2025 a más de 42 millones en 2040. Y lo cierto es que probablemente esa estimación se termine quedando corta, porque solo para finales de esta década se espera que el déficit de producción oscile entre los 8 y los 10 millones de toneladas. Una barbaridad teniendo en cuenta la producción actual. Y es que hablamos de centros de datos, de robótica, de defensa, de energía renovable, de desarrollo económico en países emergentes. En definitiva, de una economía mundial que cada vez necesita más electricidad, más cables, más redes, más infraestructura y, por tanto, más cobre. Incluso, como os decimos, ahí está el boom de la inteligencia artificial. Porque, amigos, la IA no vive en una nube mágica, no, vive en centros de datos gigantescos conectados a redes eléctricas gigantescas, refrigerados con sistemas gigantescos y alimentados por cantidades absurdas de energía. Así que cada vez que alguien dice la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, lo que también está diciendo realmente es: vamos a necesitar muchísimo más cobre. Pues bien, según ARK Invest, en los próximos 5 años, el CAPEX en inteligencia artificial podría alcanzar el 7% de todo el PIB mundial. Y a ver, para que os hagáis una idea, entre 1867 y 1876, la inversión en ferrocarriles llegó al 5% del PIB mundial. Entre 1915 y 1925, la inversión en automóviles fue de alrededor del 3%, y entre el año 2000 y el 2020, la inversión en software estuvo entre el 2 y el 3%. Es decir, que si las previsiones se cumplen, la revolución de la inteligencia artificial no será una burbuja de 4 frikis en Silicon Valley, no, será una de las mayores oleadas de inversión tecnológica de la historia moderna, con todo lo que ello supone. Pensad que tan solo en 2026 se espera una inversión de unos 700.000 millones de dólares por parte de los grandes hiperescaladores. Y amigos, como os digo, todos los cambios que estamos viendo significan más digitalización, más electricidad, más demanda de infraestructura y con ello mucho, pero que muchísimo más consumo de cobre. Es la necesidad de una nueva economía que no para de desarrollarse. Si en el año 2000 apenas el 1% de las ventas retail en Estados Unidos se hacían por internet, hoy ya rondan el 20%. Si en el año 2000 menos del 10% de la capitalización bursátil del mercado se concentraba en empresas tecnológicas innovadoras, en 2025 estarían ya en alrededor del 25%, y se estima que para el 2030 puedan tocar el 50%. ¿Y Perú? Pues Perú probablemente tardará décadas en disfrutar plenamente de esta revolución tecnológica. Pero, amigos, aunque Perú no sea el laboratorio mundial de la inteligencia artificial y la economía digital, lo cierto es que sí puede jugar un papel crucial. Porque, como habéis visto, puede ser uno de los países que venda exactamente el metal que está demandando el nuevo mundo que está emergiendo. Está en el lugar correcto, en el momento correcto. Claro que hay un problema, y es que no basta con la geología. También hay que saber atraer el capital. Y como bien dice la PDAC, la mayor conferencia minera del mundo, Perú no está haciendo su parte para atraer más inversión minera. Más bien, todo lo contrario. Sobre el papel, Perú es un sistema... Mi opinión final es que el Perú tiene una oportunidad histórica en sus manos.
Pocos países en el mundo cuentan con tantos recursos estratégicos y una posición tan importante en el nuevo orden económico global. Sin embargo, todo ese potencial podría desperdiciarse si continúa el caos político, la inestabilidad y la falta de decisiones claras. El cobre, la tecnología y la inteligencia artificial están cambiando el mundo, y el Perú podría convertirse en uno de los grandes ganadores de esta transformación. El desafío ahora es lograr que el país encuentre estabilidad, confianza y visión de futuro para aprovechar todo su poder económico y geopolítico.